Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a nuestro Señor que podemos estar presentes cada uno de nuestros hogares, nuestros trabajos, inclusive algunos tal vez en estos momentos ocupados en otros proyectos, pero sabiendo que tenemos vida, tenemos salud, es porque el Señor nos ha dado esa bendición y porque tenemos la oportunidad realmente de ser salvos por su gracia, por su cuidado. Así, hermanos, les quiero invitar a elevar una oración a nuestro Señor para dar comienzo con este servicio de sábado por la tarde. Gloria sea a nuestro Señor. Bendito seas tú, oh Padre Santo, por tus grandes misericordias, tus maravillas, por todo lo que haces, Señor, por cada uno de nosotros, por toda la creación que has hecho, Señor, y por el esfuerzo que has hecho, Señor, para darnos salvación a cada uno de tus hijos. Queremos en esta tarde pedirte que tu presencia esté con nosotros, ahí en donde se encuentre cada uno, Señor. Que nos permita, Señor, tener un mismo sentir y estar en comunión contigo en esta tarde, en esta noche, Señor. Ayúdanos, Señor nuestro, a comprender, a analizar y hacer parte de nosotros la palabra que será expuesta a continuación. Bendice, Señor, a quien nos trae el mensaje, dale sabiduría, dótalo de todo lo necesario para que pueda exponer, Señor, abiertamente y con gran energía, Señor, gozoso, Señor, de saber que Él trae el Evangelio de la paz a cada uno de nosotros, las buenas nuevas para todos los que escuchan. Señor, que Él pueda, Señor, mostrarnos tu palabra y enseñarnos el mensaje que es edificante para nuestras vidas y refrescante, Señor, para nuestro ser. Bendícelo, Señor, y guárdalo de todo mal y toda atacanza del enemigo que pudiera, Señor, querer entorpecer su labor. Y a nosotros ayúdanos, Padre, a mantenernos atentos, a escuchar, Señor, con mucha atención lo que sea expuesto, que pueda, Señor, ser tomado este mensaje y que no regrese, Señor, vacío. Ayuda a aquellos que escuchen por primera vez de tu palabra por medio de las redes, aquellos que puedan escuchar este mensaje más adelante cuando este sea y quede grabado, Señor, ahí para el futuro. Ayúdanos, Señor, y que pueda, Señor, todo esto servir para que alguien pueda, Señor, arrepentirse de su vida de pecado y tener una vida íntegra y nueva, Señor, en ti. Te amamos, te alabamos, Señor nuestro. Bendito seas tú. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús pedimos todo esto y te damos gracias, bendito Señor. Amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro Señor, queridos hermanos. Así les quiero invitar a buscar en sus sagradas escrituras, hermanos, el Salmo número 92. Salmo 92. Gloria sea a nuestro Señor. Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus palabras, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes,
para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Aleluya, gloria sea a nuestro Señor, queridos hermanos. Así, hermanos, les quiero invitar a que cantemos un himno. Después de esto, dejamos el lugar a nuestro hermano que trae la palabra en esta noche. Les invito a buscar el Salmo 145 en sus himnarios de las sendas antiguas, numerado como el 189. Gloria sea a nuestro Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán sus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Gloria sea siempre a nuestro Dios por sus grandes y maravillosas obras. Que el Señor les bendiga, hermanos. Así dejo el lugar a nuestro hermano, el ministro Abner Sip, que nos trae la palabra en esta noche. Gloria sea a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición para mí el poder saludarles a cada uno de ustedes. Agradecido con Dios por una nueva semana de vida que Él nos ha guardado, que nos ha cuidado y que ha tenido misericordia de nosotros. En esta hermosa noche ha llegado el momento de meditar en la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema el cual lleva por título Pereza o herencia. Y quisiera invitarles a buscar en sus Sagradas Escrituras, en la carta a los Hebreos, en su capítulo 6, versículo 12, que va a ser nuestra base bíblica en esta hermosa noche, y vamos a meditar en ella. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, Hebreos capítulo 6, versículo 12, de la siguiente manera. Si ya lo ha encontrado, voy a invitarle a que le dé lectura juntamente conmigo, y posteriormente vamos a estar un momento en oración, pidiéndole a nuestro Dios que Él sea con nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios, leemos de manera unida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Una vez más, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a estar unos momentos en oración pidiéndole a Dios que nos hable a través de su bendita palabra en esta hermosa noche. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, tener este tiempo tan oportuno para meditar en tu palabra. Gracias, mi Dios amado, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia derramada en nuestra vida. Que en esta hermosa noche que hemos de meditar en tu presencia, en tu palabra, nos permita, Señor, tener concentración, que podamos prestar atención y sobre todo que podamos retener en nuestro corazón
tu bendita palabra, Señor, y que seamos edificados a través de ella. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a meditar en un tema que lleva por título pereza o herencia. El autor de la carta a los Hebreos expresa confianza en que sus destinatarios permanecerían, firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, suavizando su dura advertencia con un entusiasta reconocimiento. Él decía, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe mira a aquel que promete. La esperanza contempla las promesas que han sido entregadas por el Señor. La promesa se consigue en una fórmula perfecta diseñada por Dios, la cual es fe más obras es igual a promesas. Una desenvuelve a la otra. Son mutuos implicados. ¿Tienes fe? Muestra tus obras. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 2, versículo 14, la fe sin obras está muerta. No debemos esperar, hermanos, o creer que siendo perezosos nosotros podemos alcanzar las promesas de Dios. Tenemos la esperanza, la cual impide que el cristiano se vuelva perezoso o aburrido. Así como el atleta debe entrenarse duro y correr bien, teniendo en la mira la recompensa que le espera por delante, así el creyente debe vivir su jornada espiritual. Pereza o herencia. Debemos, hermanos, considerar que el escritor de Hebreos nos está hablando a los creyentes y en específico, ¿verdad? Aquellos que ya habían escuchado la palabra de Dios, muy probablemente que habían ya conocido a Jesucristo, al Señor Jesucristo. Y algo que solía pasar cotidianamente con los judíos precisamente es que ellos, al saberse que eran el pueblo del Señor, sentían que no tenían que esforzarse, que no tenían que cuidar los mandamientos, que no tenían que guardarse en integridad para el Señor, porque sentían que ya lo tenían todo. Es decir, somos el pueblo de Dios, ¿qué más nos necesitamos hacer? ¿No? Ya no necesitamos esforzarnos. Esto es algo muy peligroso que hoy en día también puede llegar al pensamiento del ser humano. Creemos que por el hecho de estar en una iglesia, por el hecho de tener un cargo, por el hecho de tener un ministerio, ya no tenemos que esforzarnos. Yo ya recibí a Cristo en mi corazón, no tengo nada que hacer para esforzarme y servir a Dios. No, la palabra, hermanos, nos enseña que Dios nos invita a través de su palabra a no ser perezosos, a ser esforzados, a ser valientes, a ser dedicados. Y nos enseña una combinación. Antes de mencionar esta combinación, la palabra nos dice que aquel que se esfuerza, aquel que no es perezoso, alcanzará las promesas, esas promesas maravillosas que Dios ha hecho a través de su palabra. Esas promesas no solo de salvación y vida eterna, sino de muchas cosas más tan hermosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Él nos dice que nosotros debemos tener fe y esperanza. Pero, ¿cuáles son esas promesas que Dios nos ha hecho, hermanos? ¿Y cómo vamos un día a poder heredarlas? Las promesas, hermanos, se heredan por medio de la fe. Nuestro Dios siempre es justo y bueno para con toda su creación. Esta es su esencia, pero no había ninguna necesidad, ni siquiera en su justicia, ni en su bondad, de hacer promesas de gracia a aquellos que se habían rebelado contra él, hablando de la humanidad. El hombre había perdido la posesión de cualquier derecho ante su creador que hubiese creído poder tener, pues había quebrantado la pura y santa ley que él estaba obligado a obedecer. Como tampoco nada se le debe al hombre salvo como recompensa por su arrepentimiento. Las promesas de gracia fluyen únicamente del amor tan inmenso de nuestro Dios. No habían podido proceder de ninguna otra parte. Ningún ser humano tiene derecho natural a las promesas de bendición, ni la humanidad entera las merece.
Dios ha hecho promesas a los seres humanos por su propia, libre, generosa voluntad y propósito. Y por ningún otro motivo, excepto ese amor que es Él mismo. Cuando creemos en Dios, tal y como lo revela Cristo Jesús, podemos creer a todas sus promesas. La confianza en la persona involucra una confianza en todo lo que dice, y por ello nosotros hemos aceptado todas las promesas de Dios como seguras y ciertas. No confiamos en una promesa y dudamos de otra, sino que confiamos en cada una de ellas como verdadera y las consideramos verdaderas para nosotros en lo que se refiere a nuestra condición y circunstancias. Argumentamos a partir de afirmaciones generales que tienen una aplicación determinada. Aquel que ha dicho que salvará a quienes crean en él, me salvará a mí, puesto que yo creo en él. Y cada bendición que se ha comprometido a otorgar a los creyentes, me la otorgará también a mí como creyente. Las promesas se heredan por fe. En este punto, hermanos, vamos a resumirlo de la siguiente manera. Es importante entender que ninguno de nosotros puede ganarse o merecerse esas promesas. Promesas como cuáles, hermanos. La vida eterna. Y ayúdenme usted a hacer un listado de las promesas de Dios. ¿Cuáles son esas promesas? De vida eterna, de salvación. El Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Promesas de bienestar, de salud, de cuidado, promesas de paz. Todas esas promesas que Dios nos ha otorgado a través de su palabra. Tenemos que tener muy en claro, hermanos, que la única manera de acceder a estas promesas es por medio de la fe. Es decir, para que estas promesas sean una realidad en nuestra vida, es necesario que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, que creamos en su palabra, que creamos en estas promesas que Él nos ha dado y que Él es fiel para cumplirlas y que conforme a su propósito, las cumplirá en cada uno de nosotros. Es importante, hermanos, recalcar que los perezosos no heredarán las promesas de Dios. Sí estamos hablando que lo que se necesita es tener fe para poder heredar esas promesas. Pero hay muchas personas que piensan que creer en el Señor Jesucristo es solamente tenerlo en mi corazón, es decir, lo acepté en mi corazón hace ya muchos años y ya no necesito esforzarme, ya no necesito buscar de Dios, ya no necesito estar en oración, ya no necesito congregarme. Ese es un grave, grave error. La fe, hermanos, se alimenta de la palabra. La fe se alimenta de la práctica también. ¿Y por qué decimos que los perezosos no heredarán las promesas? Dios no limita sus promesas. Él dijo que a todo aquel que creyere en su nombre será hecho hijo de Dios. Pero, ¿por qué podemos decir que los perezosos se autoexcluyen de estas promesas que Dios ha hecho? Las promesas, hermanos, no son para perezosos. Las obras son el accionar de la fe. En la carta que escribe Santiago sentencia cuando nos comparte diciendo de la siguiente manera en Santiago capítulo 2, versículos 14 y 17. La fe sin obras está muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La pereza, hermanos, significa negligencia, descuido en las cosas que debemos hacer. El perezoso opta por lo que le parece más fácil, pero siempre paga las consecuencias. No recibe las promesas, pues piensa que Dios está obligado de alguna manera en bendecirle. Su condición le lleva poco a perderse, no solamente al poco uso de sus habilidades y recursos físicos, sino que aún en los mentales se ven afectados por el poco conocimiento que tienen de la Biblia para extraer de ella las promesas adecuadas para su caso. En ocasiones, el perezoso
pone muchas excusas para no hacer lo que debe, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, resulta pecado, dice la palabra del Señor. Olvida que las promesas de Dios todas están condicionadas a un punto de obediencia y de fe. No basta con saberlo, y el perezoso no hace mucho al respecto. ¿Por qué los perezosos, hermanos? La Biblia nos enseña que están desligados de las promesas de Dios o que no pueden heredarlas, porque aunque pudieran decir, yo tengo fe, la palabra de Dios también nos recuerda, hermanos, que la fe demanda obras, que la fe sin obras es muerta en sí. Y para que nosotros podamos decir, yo creo en el Señor Jesucristo, mis actos deben confirmarlo. Aquellos que no se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios son aquellos que pudieran considerarse perezosos, aquellos que teniendo el tiempo de leer la palabra de Dios, teniendo la oportunidad de orar, no se esfuerzan en buscar al Señor. Podemos considerarlos perezosos, aquellos que son negligentes, que descuidan las cosas que saben que deben hacer. El cuidado de nuestra vida espiritual, personal, física, son múltiples factores que nos demanda la palabra de Dios. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y a veces nos olvidamos de cuidar de él. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo también es ese lugar en donde podemos tener comunión, intimidad con el Señor, y nos olvidamos de cultivar esa vida devocional, esa vida espiritual en Cristo Jesús. Una actitud de fe, hermanos, no únicamente es aquel que cree, sino aquel que trabaja, que acciona, que le demuestra al Señor con actos, que manifiesta más que demostrar, que manifiesta con sus actos, que cree, confía en el Señor Jesucristo. Qué maravilloso es cuando nosotros comprendemos, hermanos, que la fe demanda también una serie de acciones. No solamente el despertar y doblar nuestras rodillas para orar, no solamente el llevarnos un tiempo leyendo la palabra de Dios, sino también practicar por la fe aquellas obras que la palabra nos demanda. El dar a otros, el amar a otros, el procurar nuestra salud, también son prácticas que honran el nombre del Señor. Si queremos ser acreedores de estas promesas, y voy a hacer un ejemplo práctico de esto. La palabra nos dice, hermanos, que la fe demanda obras. Algunos pueden decir, bueno, es que Dios me ha prometido salud, así que no importa si yo me tomo una coca o diario, desayuno, almuerzo, cena con coca, total que el Señor ha prometido que yo voy a estar bien. O un tantito peor, como todos decían en esta pandemia, ¿qué miedo le podemos tener a este bicho si Dios me guarda, Dios me cuida? Hermanos, los perezosos, los imprudentes no heredarán las promesas de Dios. La fe demanda obras y la obra debe ser prudente. Si el Señor nos ha prometido salud, las obras deben ir acompañadas conforme a su palabra nos lo enseña, cuidando, teniendo control de todo cuanto comemos y bebemos, cuidando el templo de nuestro Espíritu Santo. Allí es cuando a veces nos enfermamos de diabetes, de presión alta y diferentes circunstancias, pero podemos con toda tranquilidad y confianza doblar nuestras rodillas y pedirle ayuda al Señor, porque sabemos que nuestras acciones han sido de cuidado, pero a veces por motivos genéticos, por motivos de alguna situación nos hemos enfermado. Debemos creer que el Señor está con nosotros, pero también tomar acción. No es pecado ir al doctor cuando nosotros nos sentimos mal, no es pecado cuidar nuestra salud, no es pecado procurar estar bien. Eso es algo que demanda también el cuidado de nuestro aspecto, de nuestro cuerpo, para poder ser acreedores de las promesas de Dios. Aquel que desea heredar el reino de los cielos debe creer en el Señor Jesucristo, pero también debe trabajar por su obra. Cada vez que tengamos la oportunidad de trabajar en la iglesia, sea en el talento, acomodando sillas, hagámoslo con amor, hagámoslo con gozo, sabiendo que es parte de las acciones que demanda nuestra fe. ¿Y por qué, hermanos, vale la pena? Si sabemos que por medio de la fe somos acreedores de esas promesas, ¿por qué vale la pena esforzarnos en acciones que confirmen, que manifiesten nuestra fe? Tercer y último punto, porque fiel es el que ha prometido. Lo que hacemos y lo que sentimos suele servir como evidencias.
pero la seguridad máxima de nuestro interés en la promesa de Dios es la fe en él. Dice la palabra del Señor: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hubo otros muchos puntos buenos en la vida de Abraham, de este patriarca, pero este aspecto que la palabra del Señor resalta fue decisivo. Creyó a Dios. De hecho, esa fue la raíz de todo lo demás que es admirable, aplaudible en la persona de Abraham. La sabiduría mundana, hermanos, desprecia la fe y la contrasta con la acción virtuosa, pero este contraste no es justo. Igual podríamos comparar una fuente con un arroyo o el mar con una piscina. Si la humanidad amara las buenas obras tanto como pretender hacerlo, amarían la fe que las produce. Dios ama la fe porque le honra y también porque produce actos de obediencia a Él. Y esa obediencia incluye el amor hacia nuestros semejantes. Hay más fe de la que el ojo puede ver. Confiar en el Señor es el clímax de la virtud. Los hombres orgullosos podrán burlarse, pero esta afirmación es verdadera. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero el que en él cree no es condenado. La promesa, hermanos, es hecha para quien cree en ella y para él será su cumplimiento. El que abraza la promesa también es abrazado por ella. El que acepta a Cristo es acepto en él y amado por nuestro Señor Jesucristo. El que cree verdaderamente es salvado realmente. Dios cumple siempre su palabra al pie de la letra y usualmente irá más allá de lo que pareciera significar la letra. Quien hace promesas acerca de infinitas bendiciones incorpora también cosas de cada día como si fuesen de poca monta y como algo natural, como el papel de envolver y la cuerda con las que el tendedero empaca nuestras compras. Aprendamos que la regla del dar a Dios es esta: como Él lo ha prometido. Fiel es el que promete y cumple sus promesas. Una de las principales y mayores razones por las que debemos esforzarnos en hacer la voluntad de Dios. En esas ocasiones en las que nos preguntamos, cuando vemos que el mundo pareciera prosperar más que nosotros y decimos: Señor, a veces no entiendo, pareciera que a los que no te sirven les va mejor, pareciera que a los que no te obedecen les va mejor. Ojalá y quizá yo nunca te hubiera conocido. Quizá suene muy drástico esta expresión, pero a veces suele venir esto a nuestra mente, hermanos, suele pasar en nuestro pensamiento, el creer que estaríamos mejor sin el Señor Jesucristo. La vida de fe, la vida cristiana puede tener múltiples demandas y a veces puede ser muy difícil llevar en la práctica la fe, el hacer acciones que demuestren que Cristo vive en nuestro corazón. Y pueden ser muy difíciles, y no digo difíciles como darle 5 pesos a una persona que está en necesidad, digo tan difíciles como que en algún momento alguien del matrimonio, en el cónyuge, alguien cometa una infidelidad y la fe también nos lleva al perdón. Y esa acción del perdón es muy difícil. Y a veces es ahí cuando probamos lo difícil que puede ser poner en práctica lo que el Señor nos dice. Pero Él nos ha dado hermosas promesas de restauración, de bien, de bienestar. Así dice la palabra del Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Es ahí cuando la palabra nos recuerda que a veces podrá ser muy difícil servir a Dios, podrá ser muy difícil poner en práctica, pero no debemos ser perezosos. Debemos creer en esas promesas y tener obras que manifiesten que las perseguimos. Recuerden, la fe con obras es igual a promesas. Todo aquel que cree y trabaja en la obra de Dios y que trabaja en su carácter y que trabaja para Dios y que se esfuerza en hacer y obedecer la voluntad de Dios, alcanzará las promesas de nuestro Dios. Como dijera aquel corito, todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de mi fe. Algunos sabemos que Dios nos ha dado una promesa de sustento y decimos: Señor, hoy no tengo para comer, mándame
y ella estábamos acostados en nuestra hamaca. Cuando la palabra del Señor dice, el que no trabaja, que no coma. Es importante que creamos, pero que creamos que Dios va a proveer a través de nuestras acciones, que Dios va a bendecirnos cuando obedecemos y no únicamente cuando creemos. Hay que creer, pero también hay que obedecer. La combinación del creer y el obedecer los mandatos de nuestro Dios traerán ricas y abundantes bendiciones a nuestra vida. Ricas y abundantes bendiciones a nuestra vida. El Señor nos invita a creer en esas promesas que Él nos ha hecho. Si en algún momento nos hemos vuelto perezosos y hemos perdido nuestra comunión, reforcémonos en el Señor, porque cosas maravillosas Dios tiene para aquellos que creen y obedecen. Vamos a orar en esta hermosa noche, hermanos, y a pedirle al Señor que nos ayude. Yo sé que como humanos preferimos lo fácil, preferimos lo sencillo, preferimos todo aquello que es más llevadero, pero el Señor dijo, y todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cosas maravillosas nos esperan, hermanos, si tomamos el desafío y el valor para obedecer al Señor Jesucristo. En algunas ocasiones, hermanos, incluso a mí el Señor me ponía en mi corazón y esto lo comparto como algo muy hermoso. Recuerdo en una ocasión que estaba en la iglesia cuando me congregaba en Silam y Dios puso en mi corazón darle una ofrenda a una hermana en específico. Y yo decía, Dios mío, pero es casi la mitad de mi sueldo y, y luego cómo voy a hacer para mis necesidades, para mis cosas. Y ya saben, nomás, cuando viene un sentir de parte de Dios, a veces también entra la duda. Y yo decía, bueno, Señor, yo creo que tú vas a proveer. Y creo que si obedezco al sentir que has puesto en mi corazón, porque no fue algo impulsado, hermanos, fue algo simplemente yo estaba ahí sentado, escuchando el servicio, ni siquiera nos hablaron ese día de ayudar al prójimo, simplemente la pastora estaba predicando, cuando de la nada en mi corazón el Señor puso ese sentir. Y cuando salimos del culto, esperé que la hermana saliera y en un sobre había puesto lo que Dios había puesto en mi corazón. Y le dije, hermana, quiero compartirle esta bendición. Y la hermana me volteó a ver, inclinó su rostro y que corrió una lágrima y me dijo, muchas gracias, hermana. Nunca supe exactamente qué necesidad tenía la hermana y tampoco me atreví a preguntar. Creo que el Señor sabe lo que hace. Y en múltiples ocasiones, Dios también me ha sorprendido de esa manera. En los momentos que más lo he necesitado, Dios ha provisto, Dios ha suplido múltiples veces en mi vida y ha sido bueno. No digo que haya sido únicamente por esa acción, sino porque Dios nos lleva a creer y a confiar, a obedecer en Él. Si hay algo que tú deseas alcanzar, si hay algo que tú le estás pidiendo al Señor, no únicamente lo creas, trabaja para que eso acontezca. No pienses que por tener que ir a tu trabajo Dios no te ama, no pienses que por tu cansancio Dios no está contigo. Confía que Dios hará cosas hermosas. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque tú estás con nosotros, porque nos has dado múltiples promesas muy hermosas, las cuales queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a dejar atrás toda pereza, a dejar atrás toda duda que nos impida, Señor, obedecerte. Ayúdanos. Algunos quizá tienen que obedecerte en el impulso, en un ministerio, Señor, para dejar todo atrás y servirte y seguirte. Otros quizá tienen que obedecerte, Señor, en esforzarse, en dedicar más su tiempo. Otros tienen que obedecerte, Señor, en comprometerse en cuidar más su salud. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a alcanzar esas promesas por medio de la fe y la obediencia. Gracias, porque creemos que tú nos sustentas y nos ayudas y harás conforme, Señor, a nuestra necesidad y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Les recuerdo que el día de mañana a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical y a las 6 de la tarde nuestro servicio evangelístico. Así oramos para despedirnos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo maravilloso y tan bendecido en el que hemos alabado y glorificado tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad de conectarnos con tu pueblo, Señor. Gracias por su disposición para escuchar tu palabra. Ayúdanos para edificarnos cada día más en ti, Señor. Gracias por tus bondades y misericordias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche.